una mente enfocada, una mente enfocada. Y quiero preguntarle, ¿qué tan importante es en lo que nosotros pensamos? ¿Se ha usted puesto a pensar en eso? ¿Qué tan importante es lo que habita en mis pensamientos? ¿Qué tan importante es para Dios lo que está viviendo en mis pensamientos de manera constante? ¿Será algo importante? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hablamos acerca del cristianismo, una de las cosas que se señala de los cristianos, usted lo va a escuchar si no lo ha escuchado ya antes, pero una de las cosas que se nos señala a veces es que nosotros podemos hablar muy bonito, pero que no mostramos en nuestros actos el amor. ¿Sí? ¿Ha escuchado algo similar? Esa en cualquiera de sus variantes. Usted puede escuchar eso. Usted se va a dar cuenta que muchas veces la gente va a hablar acerca de que nosotros no hacemos actos de amor, que nos faltan actos de amor. Y tiene razón en un sentido y en una parte. Hay algo de razón en eso, porque pensamos de esta manera, ¿verdad? Lo importante es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo importante es que mostremos el amor de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. ¿Sabe? Hemos estado leyendo Romanos desde el capítulo 5 en adelante, y cuando iniciamos hace 3 semanas, algo así, iniciamos leyendo esa parte, nos dimos cuenta de algo y encontramos en la palabra de Dios que todos nosotros somos llamados en Cristo a ser justificados. La justificación, es decir, delante de Dios somos llamados justos. Pero a partir del capítulo 5 en adelante comienza el apóstol Pablo a hablarnos de algo tan importante en la vida de un creyente. Y es, después de la justificación, lo que le sigue es la santificación. Todos nosotros, todos los que hemos conocido a Dios, entramos en el proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Para fines prácticos, es vivir la vida cristiana. La vida cristiana es el proceso que la Escritura llama santificación. Todos los que hemos conocido a Cristo entramos en este proceso. Cuando usted llega a Cristo, ¿se da cuenta que usted comienza a ser cambiado? De hecho, probablemente llegamos a Cristo porque había alguno de tantos defectos, de tantos pecados que teníamos, que sobresalía, sea cual sea este pecado. Y llegamos tal vez a consecuencia de alguno de estos pecados, o del cúmulo de todos estos pecados, ¿verdad? Llegamos a los pies de Cristo y pedimos al Señor que nos librara de nosotros mismos, de nuestro pecado. Él viene, nos lava y somos cambiados. Pero si usted ya tiene más de 5 o 6 meses siguiendo a Cristo, usted se dará cuenta que eso era solamente el principio. Usted se dará cuenta que tal vez los primeros días cuando usted conoce a Cristo se siente alegre, se siente emocionado porque por fin pudo dejar algo que le atormentaba, algo que había batallado y había luchado y no podía dejar. Llegó a Cristo y Él le ayudó. Y usted se siente ahora limpio, se siente bien santo, se siente todo lo que usted quiera. Pero pasa un poco de tiempo y de pronto empezamos a notar algunas cosas. Empezamos a acercarnos más a Dios y empezamos a notar que de pronto resulta que todavía había cosas por ahí, ¿verdad?, que no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque estaba atendiendo un mal que yo consideraba mayor, pero una vez que aquel mal fue atendido, de pronto me doy cuenta que no solamente tenía problemas tal vez con una adicción o con una conducta. De pronto me doy cuenta que también tenía problemas de carácter, que también tenía problemas de mentira, que también tenía problemas y una larga lista de diferentes cosas. Y a lo largo de la vida cristiana, usted y yo nos vamos acercando, y entre más nos acercamos a Dios, más comienzan a cambiar diferentes cosas en nuestra vida. Ese proceso, mi hermano, se llama santificación. Y la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, sin Cristo eso era imposible. Con Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, eso es posible en nuestra vida. Vamos caminando cada día, como lo señala la Escritura, de gloria en gloria, ¿verdad? De victoria en victoria. Vamos caminando
poco a poco. Y cuando llegamos a esta parte, fíjese, comienza este capítulo diciendo una verdad que nos encanta, ¿verdad? Dice, ahora, bueno, a mí me encanta, ¿verdad? No sé a usted, yo espero que también. Que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso suena muy padre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Hoy somos libres de condenación. ¿Sí? ¿Quiénes? Los que estamos en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, usted es libre de condenación. Pero luego aclara y comienza a extender esta parte o este concepto. Comienza a decir, no solamente dice los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa los que están en Cristo Jesús? Comienza a aclarar el apóstol Pablo y dice, los que no andan conforme a la carne, ¿sí? Sino conforme al Espíritu. Y ahí viene la gran pregunta, o sea, y esa es una pregunta que yo creo que todos deberíamos hacernos. ¿Qué significa andar conforme a la carne? ¿O qué significa andar conforme al Espíritu? Porque lo que aquí dice es que si yo estoy en Cristo, entonces yo ando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero si yo le pregunto, ¿qué es lo que diría? Si estuviéramos ahorita en una clase, ¿verdad? Le diría, ¿quién levanta la mano y quiere opinar respecto a eso? Pero se lo dejo a usted, que usted lo piense ahí en su lugar. ¿Qué significará andar conforme a la carne? ¿Qué significará andar conforme al Espíritu? ¿Sí? Pablo comienza a hablar de este tema y es un tema muy, muy importante. ¿Sí? De hecho, eso es la señal o es el fruto para poder identificar si nosotros somos de Cristo o no somos de Cristo. ¿Sí? La manera de saberlo no es si yo voy a una iglesia o a una determinada denominación de iglesia. La manera de yo saber si yo he sido redimido por Cristo es voltear y ver esta evidencia. ¿Ando conforme a la carne o ando conforme al Espíritu? ¿Soy guiado por el Espíritu o soy guiado por la carne? ¿Sí? ¿Cuál será, hermano, de los dos? Versículo número 5. Se extiende el apóstol en esta parte y él dice en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí viene el primer punto de este mensaje. El primer punto es la mente ocupada en las cosas de la carne. ¿Qué es una mente ocupada en las cosas de la carne? ¿Sí? Porque aquí hace una advertencia, ¿sí? A no vivir de esa manera. Ahora la pregunta válida, el primer punto de este mensaje es, ¿qué es una mente o cómo es una mente ocupada en las cosas de la carne? ¿Qué piensa usted? ¿Qué significará una mente ocupada en las cosas de la carne? ¿Sí? Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿qué significa esto? Hermano, él no solamente está hablando de un pensamiento que vaga por ahí. Tendríamos que hablar primero de la carne. ¿Qué es la carne? Cuando habla aquí de la carne, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere al cuerpo humano? Andar en la carne significa pensar en desayunar, comer y cenar, ¿sí? Andar en la carne significa pensar en que estoy cansado y tengo el deseo de dormir porque estoy agotado después de trabajar. ¿Será que está hablando de eso? ¿Será que Dios dice, no, si tú estás pensando en las necesidades de tu carne, pues no eres de Dios? No, hermano, no se refiere evidentemente a eso. Cuando habla de la carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que viene desde el pecado en el huerto del Edén, que generación tras generación se transmite. Es como una enfermedad, la enfermedad del pecado, ¿sí? Que ha sido heredada generación por generación y que el único que pudo venir a corregir ese problema genético, ¿sí? Fue Cristo, ¿sí? ¿Se acuerda usted? Y eso lo hemos hablado generalmente en Navidad, ¿verdad? Cuando hablábamos de por qué era necesario que Jesús naciera de una virgen, ¿sí? Y no me voy a meter mucho en ese tema, pero la Biblia me deja ver que el pecado
de alguna manera se transmite genéticamente, ¿sí? Que como nosotros descendemos de Adán, ese pecado se fue transmitiendo de generación en generación y que básicamente es el hombre el que transmite ese pecado. Y vemos cómo Jesús tiene que ser engendrado del Espíritu Santo para no traer esta naturaleza pecaminosa en el cuerpo de carne. Pero le digo, eso lo vemos en alguna clase, no es el tema ahorita, pero esa es la carne de pecado con la cual nacemos. Por esa razón, todos nosotros tenemos la inclinación a pecar. Pero una vez que llegamos a Cristo, aquello cambia, porque mi cuerpo sigue teniendo la inclinación a pecar, pero mi alma, mi mente, desea ahora servir a Dios, desea ahora agradar a Dios, y esa es una evidencia de que el Señor está morando con su naturaleza nueva en mí. Cuando mi corazón y mi mente desean y anhelan servir y agradar a Dios. ¿Qué implica tener una mente carnal, hermano? Tener una mente carnal significa estar enfocado, no significa un pensamiento vago, significa estar enfocado con mi mente, con mi corazón. Cuando usted lee en la Escritura que habla del corazón o que habla de la mente, es lo mismo, hermano. Cuando habla del alma, es lo mismo, son mis pensamientos, es mi parte emotiva, es la parte que piensa, que razona, que busca, ¿verdad? Esa es mi alma, esa es mi mente, ese es mi corazón. Es sinónimo dentro de las Escrituras. Entonces, cuando habla la Escritura acerca de esto, está hablando, implica tener una mente carnal, implica estar enfocado en los deseos, los placeres y las preocupaciones de este mundo, ¿sí? Y esto puede incluir diferentes cosas. Esto puede incluir la codicia, es decir, la constante de querer tener más y que eso se vuelva el centro de nuestra vida. Cuando nosotros vivimos por la codicia, no habrá nada que nos sacie o que nos llene. Siempre vamos a querer tener más, ¿verdad? Yo hasta ahorita no he visto a alguien que sea codicioso y que diga, ya tengo suficiente dinero y suficientes propiedades. No, el que tiene quiere más, ¿verdad? Usualmente. Y si lo que domina el corazón es la codicia, vivirá en esta carrera interminable, correteando la zanahoria enfrente, ¿verdad? Y no la alcanzará, pero vivirá de esa manera. Cuando lo que domina mi vida, mi pensamiento, es el orgullo, pensamientos que nos colocan a nosotros mismos en el centro, hermano. Y esto es muy común, sentirnos nosotros el centro del universo, ¿verdad? ¿Por qué Dios vino a esta tierra? Pues por mí, ¿verdad? Y tiene razón, pero pensamos que eso es tan grande, que nosotros somos tan importantes, que somos el centro del universo. Aún como cristianos lo llegamos a considerar de esa manera, a pensar de esa manera. Y cuando nosotros nos convertimos en el centro de nuestra propia historia, hermano, quitamos a Dios del lugar que le corresponde. Todo lo que quita a Dios del lugar que le corresponde es idolatría y es carnalidad de nosotros. ¿Qué pasa? Que es algo muy común. Cuando la iglesia, en lugar de tener a Dios en el centro de todo, tiene al hombre en el centro de todo. Vamos a construir iglesias basadas en las necesidades humanas. Vamos a construir y desarrollar cosas que se adapten a la necesidad humana, aun cuando en algunas ocasiones puede ir en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Sí? No sé si me explico. Cuando yo me pongo en el centro, yo voy a dejar a un lado todo lo que Dios ha dicho, porque yo soy el centro. Eso es orgullo, hermano. Y hay mucho de eso en nuestras vidas, en nuestra sociedad. ¿Por qué se divorcia la gente? Es que ya no me hizo feliz, ¿sí? Es que ya no me hizo feliz vivir con esta persona. Somos el centro, cargamos nuestra felicidad en otra persona, ¿sí? Y lo hacemos responsable, ¿verdad? ¿Sí? El día que ya no me hace feliz a mí, no me sirve y lo desecho. Y lo mismo hacemos con Dios y con las cosas de Dios. El día que Dios no me concede lo que yo quiero, como yo lo quiero y a la hora que quiero, en ese momento se me acaba la fe, ¿sí? Y vamos y buscamos algo más que puedas hacer eso. ¿Por qué? Porque lo importante soy yo. Ese es el orgullo, ¿sí? Hablando, eso es parte de una mente carnal. ¿Qué otra cosa? Miren, no todo es, y podemos hablar acerca
obviamente de cuestiones lascivas, ¿verdad? De cuestiones en nuestro pensamiento que tienen una connotación sexual desordenada. Por supuesto que esa es una mente carnal, ¿sí? Pero si yo preguntara, ¿quién tiene una mente carnal aquí? La mayoría diría, no, yo no, ¿verdad? Creo yo que la mayoría diría, no, yo no, ¿verdad? Pero no solamente incluye esas cosas. ¿Qué más es una mente carnal? Una mente carnal incluye las preocupaciones excesivas por las cosas materiales o las cosas de esta tierra, ¿sí? Cosas como ¿qué? Cuando nosotros estamos enfocados en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras circunstancias, dejamos que la ansiedad que se encontraba por allá venga y domine nuestro corazón, que el temor, que el miedo domine nuestro corazón. Hermano, eso es una mente carnal. Si lo que está en preocupación excesiva por los problemas de esta vida, hermano, algo no anda bien. Eso es lo que la Biblia menciona como una mente carnal. No solamente es esta mente distorsionada que está tratando de pecar y hacer. Claro, eso es malo, pero eso no tenemos problema con saberlo, ¿verdad? Eso no tengo problemas con saber que si yo soy envidioso, eso es malo, ¿sí? Pero a veces nos cuesta trabajo porque vivimos como cristianos. Voy a pensar en un buen cristiano, un cristiano fiel, un cristiano que está en la iglesia, que quiere agradar a Dios, pero que vive todo estresado todo el tiempo, que vive con una ansiedad que no puede con ella. Ahora, ansiedad, depresión y todas estas cosas no quiere decir que cuando experimentamos eso, automáticamente nosotros somos personas descalificadas. No. Podemos pasar por estas cosas. El detalle, eso no es lo malo. Lo malo es que no hagamos nada y lo asumamos como algo correcto, como algo, pues es que está bien, no pasa nada, ¿no? No, claro que sí pasa. Yo necesito buscar el origen de todo eso. ¿Por qué razón mi corazón está metido en este rol de ansiedad? A veces vivimos, mire, y no importa si le diagnosticaron o no, porque la mayoría no vamos a ir a ver a un psicólogo, no vamos a ir a ver al doctor, simplemente nos autodiagnosticamos o ni siquiera lo tomamos en cuenta. A lo mejor decimos, no va a andar de llorón, échale para adelante, ¿no? Pero aún así vivimos con una ansiedad que no podemos con ella. ¿Por qué? Porque ahí viene el recibo de la luz. Acaba de llegar, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Decía alguien, antes cuando niño le tenía miedo a la oscuridad, yo le tengo miedo a la luz, decía alguien, ¿no? Bueno, es otra historia. Pero muchas veces nosotros vivimos con esta ansiedad de cómo vamos a salir adelante de nuestros problemas, ¿sí? Tenemos una situación y todo nuestro mundo se vuelve la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted es el mejor cristiano, el más comprometido, la mejor cristiana, tiene palabra de Dios, tiene poder en la oración, tiene tantas cosas, pero nomás le tocan su relación en casa y todo se desbarata y usted ya no es nada, todo se vuelve su problema y usted está sufriendo, o llega la enfermedad y todo gira alrededor de la enfermedad. Y sí me explico, logro explicarme en eso, espero que sí. Pero sabe, cuando nosotros volteamos y nos quedamos en esas cosas, mi mente está pensando de una manera carnal, mi mente se está estacionando en una situación temporal, pasajera, ¿sí? Porque un día los problemas económicos se acabarán, hermano, ¿sí? Se acabarán en esta tierra, sí. No vivimos en la dificultad toda la vida, ¿verdad? Un día se acabarán las enfermedades. No siempre vamos a estar sufriendo enfermedades toda la vida en esta tierra. Pero ¿sabe cuándo es segurito que se acaban? Cuando nos encontramos con el Señor, ¿verdad? Ya sea que vayamos o que Él venga para acá. Ese día, mire, se acabó el dolor, se acabó la tristeza, se acabó el enojo, se acabó todas las cosas. Entonces, si nuestro tiempo en la eternidad es infinitamente más grande que lo que vamos a pasar en la tierra, ¿cuál es el punto de enfocarnos tanto en lo que vivimos aquí en la tierra? Al punto de que nos desvía del Señor. Esto es parte de una mente carnal. La mente carnal no solo nos aparta de Dios, sino que una mente carnal nos deja insatisfechos, ¿sí?
Una mente carnal me deja insatisfecho porque voy a ir a buscar a Dios y no me va a satisfacer porque yo quiero lo que quiero, ¿sí? Porque estoy metido solamente en mis cosas, ¿sí? Eso es parte de una mente carnal. Y Pablo nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y otra vez, no significa que se le atravesó un pensamiento vago, ¿verdad? En algún momento. Está hablando la constante del pensamiento de la persona. Es decir, de continuo, todo es esto. Oye, ¿por qué, no sé, ¿por qué tú no compartes con otros del Evangelio? Ay, sí quisiera, pero mira, es que ahorita estoy en estos problemas y todo el rollo de la vida. Y todos podemos pasar por temporadas con problemas, ¿sí? Temporadas. El problema está cuando tu temporada lleva toda tu vida, ¿sí? Toda la vida es un problema y no haces absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vives en el drama total toda la vida, ¿sí? Hermano, no es sano eso. No debemos estar puestos ahí. ¿Qué consecuencias puede traer una mente carnal? El versículo 6 me habla acerca de la consecuencia de una mente carnal. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Lo que va a traer a mi vida, en primer lugar, es una muerte espiritual, un adormecimiento. No voy a estar yo con mis sentidos atentos a lo que Dios está hablando, ¿sí? Si te preguntan, ¿qué te ha hablado Dios esta semana? ¿Sí? ¿Qué contestarías? Y te hago esa pregunta, no para que levantes la mano y digas, pero para que la contestes para ti. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué es lo que Dios te ha hablado a ti esta semana? ¿Qué te ha hablado a ti? Contéstalo para ti. ¿Qué ha hablado a tu vida? ¿Sí? Si tú me dices, ¿cómo? O sea, ¿me iba a hablar esta semana? Es que no tuve tiempo de orar. Hermano, Dios nos habla no solamente cuando doblamos las rodillas a orar. Dios nos habla todo el tiempo, en diferentes circunstancias. Dios nos muestra cosas. Hay ocasiones donde escuchamos de una manera mucho más palpable la voz de Dios y la dirección de Dios. Hay otras en las cuales después de pasar situaciones volteamos al final del día y decimos, wow, Dios estuvo ahí, ¿sí? Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, yo estoy ahí contigo, ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿qué te ha hablado Dios esta semana? ¿Sí? ¿Sabes? Uno de los frutos de una mente carnal es que dejamos de escuchar a Dios. Dice, una mente carnal me lleva a la muerte. Es decir, este letargo en mi mente, en mi pensamiento, en mi espíritu, de poder escuchar a Dios hablando a mi vida. Y ya ni se diga que vengo a la Biblia y cada vez que la abro, todo me condena, ¿verdad? Empiezo a leer y decir, ay, no, ya van a empezar, ¿verdad? Y la cierro mejor, ¿sí? Mi hermano, Dios quiere hablarnos. Dios nos habla constantemente. Si hay alguien que es un excelente comunicador, ese es Dios. Es el mejor comunicador que puede haber existido en toda la eternidad. Él está constantemente hablando a nuestro pueblo. Cuando nosotros vemos este silencio intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esos 400 años, cuando nada se escribe, Dios siguió hablando, pero nada quedó escrito. ¿Por qué? No porque Dios no hablara, sino porque el hombre estaba cerrando cada vez más su corazón. Dios siguió hablando a diferentes personas. Tú lo puedes ver en algunos libros históricos, cómo Dios siguió hablándole a diferentes personas, a quien le buscaba, ¿sí? Pero su voz en general a la humanidad se apagó. ¿Por qué? Porque no había quien escuchara. ¿Sí? Me explico en general, ¿sí? Dios está queriendo hablar, pero cuando tenemos una mente carnal, una mente que está ocupada solamente en las cosas de esta tierra, incluido la preocupación excesiva en nuestras cosas, esa mente nos va a hacer cerrar nuestros oídos y nos va a traer una ceguera donde no vamos a poder ver lo que Dios está haciendo. Un muerto no ve y no escucha nada, no se da cuenta si el dólar subió o bajó, no se da cuenta si cambiamos de año o no. Bueno, la Biblia habla y dice, está diciendo Pablo, dice, la consecuencia de una mente carnal es que te lleva a la muerte.
y definitivamente nos lleva hacia allá. Entonces, yo tengo que preguntarme, hermano, y yo le animo a que usted se pregunte en este día, ¿en qué estás enfocando tu mente en estos días? ¿En qué estás tú enfocando tu mente? Dice aquí, alguien que ha nacido de Dios, alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo, alguien que vive en el Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, pero alguien que está dominado por su carne, ¿en qué crees que va a pensar? En su carne, ¿sí? Va a pensar en esas cosas. La pregunta es esta: ¿en qué estás enfocando tu mente en estos días? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocupa tu mente la mayor parte del tiempo? ¿Estás preocupado constantemente por diferentes cosas? ¿Por tus problemas financieros? ¿Por tu reputación? ¿Por tu trabajo? ¿Sí? ¿Has permitido que estas cosas, estos pensamientos, entren a tu vida y carcoman la paz de Dios en tu corazón? ¿Has permitido eso en tu vida? Eso es algo que tengo yo que reflexionar. No solamente se trata de, voy a ir a la iglesia, listo, ¿verdad? Gloria a Dios, soy cristiano, amén. No, tenemos que cuestionarnos qué es lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Y eso me lleva a mí al punto número 2. ¿Qué es una mente ocupada en las cosas del Espíritu? ¿Sí? ¿Qué es una mente ocupada en las cosas del Espíritu? Alguien me decía, ¿verdad? Yo quiero conocer a Dios, ¿sí? Es cierto, me doy cuenta, yo necesito conocer a Dios, necesito acercarme más a Dios. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Sí? ¿Tengo que orar nada más y ya? ¿Sí? ¿Orar más? ¿Pasar más tiempo orando? ¿Qué tengo que hacer, verdad? Y ahora eso me lleva a hacerte la misma pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece una respuesta sencilla. Pero ¿qué tiene que hacer una persona para conocer más a Dios? ¿Orar? ¿Orar más? ¿Sí? Ya, listo. Pues ya oré. Yo he escuchado tanta gente que dice, pastor, es que yo sí oro. ¿Sí? No, me oro un montón. ¿Sí? Pero sigo en las mismas, ¿no? Entonces, pregunta, ¿basta solamente con decir, pues ora, ¿cuánto tiempo? 30 minutos, 1 hora, 2 horas diarias. Con eso no hay pierde, ¿no? ¿Será que eso es suficiente? ¿Sí? ¿Será que ese es el llamado y que hasta ahí quedamos? ¿Eso significará tener una mente ocupada en las cosas del Espíritu? Romanos 8:5 está hablándome acerca de esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu, hermano? ¿Qué son las cosas del Espíritu? Son los pensamientos que nos alinean con la voluntad de Dios, con lo que a Dios le agrada, ¿sí? Con los frutos, con el fruto del Espíritu Santo. Son los pensamientos que me alinean con eso, hermano. ¿Qué cosas dentro de mis pensamientos me están alineando a mí con la voluntad de Dios? ¿Qué pensamientos están alineándome a mí con el fruto del Espíritu Santo para mi vida? Esos son los pensamientos del Espíritu. Esas son las cosas del Espíritu en las cuales Pablo está diciendo que alguien que conoce a Dios enfoca su pensamiento en esas cosas, ¿sí? Si usted está prestando oído y está poniendo su mente a enfocarse solamente en los chismes que tal vez ve usted en las redes sociales o las ve en la televisión o le cuenta su amigo o su amiga, ¿verdad? Sabe bien rico, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿eso lo está alineando a usted a la voluntad de Dios? Hay personas con las que nos encanta platicar, pero la pregunta es, cuando usted termina de platicar con esa persona, le encanta a usted platicar con esa, su comadre, ¿verdad? Le encanta platicar con ella. Cuando termina, lo que usted platica, ¿lo está alineando más a la voluntad de Dios? ¿Sí? Fíjate, y le bajan la voz, ¿verdad? Está platicando, hola, que ese, que el otro. Oye, no te había contado que ya cuando oyes que le van bajando, a veces quién sabe por qué lo hacen, pero a veces mujeres lo hacen así, ¿verdad? Hombres también, pero de repente empieza a escuchar y le bajan el volumen, ¿no? Le cuentan, no,
sí. Sí. Ya se acordó, ¿verdad? Ya recordó alguna plática que ha tenido. ¿Sabe? Cuando usted termina de eso, la pregunta es, ¿eso me está alineando más con la voluntad de Dios? ¿Eso me está llevando a mí a buscar el fruto del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Eso edifica? Si esto no es así, hermano, eso es carnalidad. ¿Sí? Si me está llevando a mí a ser solamente un criticón de las cosas, a juzgar a los demás, pero no a poner mi vida para levantar a los demás, hermano, eso es un pensamiento carnal. Un pensamiento del Espíritu es poder, después de escuchar, oye, ¿supiste que pasó esto y esto y esto? ¿Cómo? Necesitamos orar, ¿sí? ¿Cómo está el hermano o la hermana que cayó? ¿Sí? Oye, creo que necesitamos comprometernos y empezar a buscarlo. No vaya a ser que se desanime por su pecado y se pierda de Cristo. Vamos a estar ahí, ¿sí? Vamos ahí a estar con Él. Vamos a estar con ella, ¿sí? Y tener un compromiso. Eso te alinea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de entrada te da a ti un corazón de misericordia. Volteas y no dices, sí, no le hace que peque, no pasa nada. Sí, sí pasa y por eso me preocupa, ¿sí? Pero tengo misericordia porque Cristo tuvo misericordia conmigo. Y entonces voy y busco la manera de ayudar. Ese pensamiento me alinea con la voluntad de Dios. Eso es pensar en el Espíritu. Eso es poner mi mente en las cosas del Espíritu. Eso es ocupar mi mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué beneficios tiene el tener una mente espiritual, hermano? Muchísimo, hermano. El versículo 6 me habla, ¿verdad? Dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Cuando usted tiene y ocupa su mente en las cosas del Espíritu. Miren, por cierto, cada vez que usted lee ahí en este pasaje que habla acerca de pensar, ocuparse, ¿verdad? Es la misma palabra, hermano. Es el pensamiento dedicado o enfocado. Dice, el ocuparme del Espíritu es vida y paz. Este tipo de enfoque mental produce en mí, produce vida, ¿sí? De entrada. Da propósito a mi vida, hermano. Da sentido a mi vida. No solamente comienzo a voltear y decir, pues a ver ya cuándo se acaba todo esto, ¿verdad? Para que ya venga el Señor. Hermano, Pablo estaba en una disyuntiva. El apóstol Pablo, ¿sí? Dice, estoy en una dificultad de pensamiento. Dice, por un lado, dice, quisiera ya estar con mi Señor y estar ahí, pasar en su presencia, donde ya nada importa. Pero por otro lado, quisiera todavía estar más tiempo aquí, porque hay tantos que necesitan reconciliarse con Cristo, que sé que soy útil para ellos. Y estoy en este problema porque amo a mi prójimo y amo al Señor. Y él mismo aclara y dice, no me malentienda, entiendo y sé que es infinitamente más grande estar con mi Señor y que es muchísimo mejor, pero en mi corazón, no sé si me explico, dice Pablo, pero hay esta dualidad, ¿verdad? El decir que querer estar con Él, pero al mismo tiempo desear estar aquí, ¿sí? ¿Sabe? Si a usted le dicen, ¿sabe qué? Este fin de año, ¿verdad? Viene el Señor por su iglesia y nos vamos todos. ¿Qué habría en su pensamiento? Mire, cuando yo era joven, no sé, nada más a mí me pasó, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en mi juventud, en la prepa, ¿verdad? Por ahí, de repente escuchaba mensajes acerca de que Cristo viene y Cristo viene pronto, ¿verdad? ¿Y qué cree que había en mi pensamiento? ¿Sí? En mi pensamiento era, amén, aleluya, pero que se espere tantito. Es que si quisiera casarme y tener algunos hijos, y así como que, Señor, ¿te puedes esperar tantito? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había otra cosa que estaba dominando mi corazón y mi mente, ¿sí? Cuando a usted le dicen, Cristo viene pronto, ¿sí? ¿Qué hay en su pensamiento? ¿Sí? Aguántame, Señor, ¿verdad? Es que todavía quiero hacer esto y aquello, ya casi a completo para el viaje de mis sueños, ¿verdad? Por fin voy a ir a conocer Europa, ¿verdad? O Uruapan, para lo que me alcance, pero algo he de conocer, ¿verdad? Señor, aguántame tantito. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente cuando escucho estas palabras? Mire, cuando yo tengo el pensamiento enfocado en las cosas del Espíritu, hay vida y hay paz en mi corazón. Oye, pero la dificultad, oye, que el cambio de gobierno, oye, que están despidiendo gente, oye, que
Tú no tienes contactos, ¿verdad? Pero mi vida está en manos de Dios. Oye, que la pandemia, mi vida está en manos de Dios. Estaré aquí el tiempo que Dios quiera que esté y alcanzaré las cosas que Dios permita que alcance. Yo me esforzaré, pondré todo lo que es de mi parte para hacerlo mejor en esta tierra. Pero al final del día es Dios quien va a decidir cuál de estos planes prospera y cuál de estas cosas alcanzo. Y sea cual sea el resultado, sé que Dios tiene mejores planes que yo. Eso me da paz, ¿sí? Pero ¿cómo llego a eso? Cuando tengo mi mente enfocada en las cosas del Espíritu, ¿sí? Nosotros encontramos paz en el Señor. Hay un poder, hermano, en renovar nuestra mente. Vaya conmigo a Romanos 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Seguro usted lo sabe hasta de memoria, ¿verdad? No os conforméis, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad o la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? El poder de ser renovados en nuestra manera de pensar, hermano, no tiene comparación y es un llamado de parte de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios viene a cambiar? Mire, cuando somos hijos de Dios, cuando llegamos a Cristo, lo que cambia, nos seguimos haciendo viejos, hermano. Dice la Biblia que un corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Pero no quita las arrugas, hermano, ¿sí? Un corazón alegre no va a impedir que usted siga envejeciendo, que usted muera o que usted pueda enfermar tal vez en algún momento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es lo que ha ocurrido en nuestra mente, en nuestro corazón. Ser transformados de tener una manera de pensar a una totalmente diferente, radicalmente diferente. Hoy somos llamados, seamos transformados. Dice, no tomen la forma de este mundo, no se conformen a la manera de pensar de este mundo, sino sean transformados. Y cuando habla de esta palabra, dice, sino transformados, es la palabra metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Es un cambio radical. El ejemplo clásico, pues es el de la mariposa, ¿verdad? De la oruga convertida en mariposa, que si uno no supiera nada de biología, ni nunca hubiera visto algo así, uno diría es imposible que este gusano feo sea el mismo insecto que ahora tiene alas, tiene colores muy bonitos y hasta vuela. Es imposible que esta cosa, ¿verdad?, que se arrastra y que no se ve muy bonito, que me digas que es exactamente la misma que vi hace un mes y ahora lo veo volando y está bonito y tiene colores y tiene, no sé, tiene arte en sí mismo, ¿verdad? Yo pensaría, eso es imposible, eso no es así. Ahora, es la misma criatura, es el mismo insecto, solamente que ha sufrido una metamorfosis, un cambio radical. Y usted y yo somos llamados, cuando llegamos a Cristo, a tener un cambio radical en nuestra manera de pensar. No es que al gusanito le salieron patas, ¿verdad? No es que al gusanito le salieron 2 antenas y listo. No es que al cristiano, ¿verdad?, hoy dice, no, es que tengo que ir a la iglesia. Y ese es el cambio. No, es un cambio total en mi manera de pensar, en mi escala de valores, en aquello que rige mi vida, en aquello que determina hacia dónde camino, ¿sí? Es un cambio completo, totalmente un cambio en mi vida. ¿Qué estoy haciendo, hermano, el día de hoy para ocupar mi mente en las cosas del Espíritu? Eso no viene por generación espontánea, hermano. La pregunta es, ¿qué estás haciendo el día de hoy para enfocar tu mente en las cosas del Espíritu? Desde ahorita te lo anticipo, ¿verdad? El andar de chisme en chisme en las casas no es algo que debas hacer para poner tu mente en las cosas del Espíritu. El perder tu tiempo en la televisión o en pláticas insanas no es un buen remedio para enfocar tu mente
en las cosas del Espíritu. La pregunta, ¿qué estoy haciendo para ocupar mi mente en las cosas del Espíritu? ¿Estoy tomando tiempo para leer la Biblia? ¿Estoy tomando tiempo para orar? ¿Estoy tomando tiempo para reflexionar en lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Estoy tomando tiempo para bendecir la vida de otras personas? Es importantísimo, ¿sí? Lo estoy haciendo. Esas son parte de las cosas que yo hago conscientemente. ¿Para qué? Para que mi mente esté enfocada en las cosas del Espíritu. Eso necesitamos empezar a caminar, hermano. Tercer punto y último, con este voy terminando. En nuestra mente, ya vimos que hay una mente carnal, ¿sí?, que se ocupa en las cosas de la carne, y una mente espiritual que se ocupa en las cosas del Espíritu. Ambas son contrarias, ¿sí? Ambas no son compatibles una con la otra, ¿sí? Entonces el tercer punto es, ¿cómo estoy librando la batalla de mi mente? Porque no es la mente de una persona y la mente de otra persona, es la mente de la misma persona que comienzan a pelear entre sí, que comienzan a combatir entre sí. La mente carnal está enemistada con Dios. El versículo 7 lo menciona. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad. Los designios, es decir, lo que decido hacer, lo que decido pensar, en lo que me estoy enfocando. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, si yo dejo que mi mente se vaya por mi pensamiento carnal, no voy a poder agradar a Dios, porque mi carne no quiere agradar a Dios. Mi carne no quiere perdonar al que me ofende. No quiere. Mi carne me dice, pero hay un Dios, ¿verdad? Estoy esperando el día que Dios le pague a esa persona, ¿verdad? Y, ¿verdad? Eso dice mi carne, ¿no? Yo no le voy a hacer nada porque yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Pero hay un Dios, y que Dios y hasta metemos a Dios en el asunto, que Dios me conceda ver ese día. No inventes, hermano, no es así. La carne piensa en eso y suena muy espiritual. Y hay un montón de cristianos, ¿verdad?, que dicen, ¿verdad?, hasta con aquello de con un hijo de Dios nadie se mete, con aquel orgullo. Hermano, piensa en esto. Una persona que tiene una es una persona, ejemplos. ¿Se acuerda usted de Esteban? ¿Sí? Uno de los que escogieron en la iglesia primitiva para que ayudara en la repartición de las mesas, para que orara por otras personas, y que lo llevan a juicio y lo declaran culpable y lo condenan a morir a pedradas. ¿Se acuerda usted de Esteban? El primer mártir de la iglesia. Lo llevan, excavan un pozo, lo ponen ahí y todos comienzan a tirarle piedras. Y ahí está el joven Pablo diciendo, yo les cuido las túnicas para que no se vayan a maniatar cuando le tiren pedradas a Esteban. Y está Esteban ahí y él no dice, fíjate, Hebreos me habla acerca de que la sangre de Cristo clama de una manera más excelente que la sangre de Abel, porque la sangre de Abel, aquel que murió en el huerto, ¿verdad?, aquel que murió, no, en el campo, ¿verdad?, lo saca su hermano y lo mata en el campo, al que mató Caín. Dice, su sangre clama por justicia. Dice, Señor, hazme justicia, mi hermano me mató sin que yo lo mereciera. Dice, ese es un clamor por justicia. Pero la sangre de Jesús clama más excelentemente porque clama por perdón. Sabes, una mente en Cristo, la mente de Esteban no era una mente carnal, era alguien transformado por el poder del Espíritu Santo y era alguien que tenía su corazón enfocado en Dios. Cuando lo están matando a pedradas, él voltea, mira al Señor, tiene esta visión del cielo abierto y mira al Señor sentado en su trono y aparte lo dice, ¿no? La gente se enoja más y lo agarran a pedradas y él dice, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. ¿Cómo puedes tú decirle a Dios, no les tomes en cuenta su pecado? Te están matando a pedradas, hermano. No te están tirando una indirecta o una directa en las redes sociales, ¿verdad?
No te están haciendo de emoción en tu trabajo, te están literalmente matando a pedradas. ¿Cómo puedes voltear al cielo y decir, Señor, no les tomes en cuenta su pecado? ¿Cómo puedes hacer eso? Con la mente de Cristo en ti, con el Espíritu Santo dominando tu vida y tu corazón. No llegas ahí de un día para otro, llegas viviendo día con día, buscando la presencia de Dios. Te aseguro que ese hombre se pasó ese momento, un instante de ese sufrimiento, y su gozo fue infinitamente mayor al llegar a los cielos. ¿Por qué? Porque la muerte de Esteban trajo o desencadenó un avivamiento en la iglesia del primer siglo, que se extendió el mensaje por muchísimos lados. ¿Sí? Eso es lo que llega a ocurrir cuando hay mártires dentro de la causa de Cristo. El mensaje se extiende y él mira eso. Pero ahora, alguien puede decir, pues sí, pero ¿y yo qué culpa tengo, verdad? ¿A mí por qué me tiran pedradas? O sea, no, pues mejor que cada quien allá busque al Señor, pero no a costa de mí. Hermano, la mente de Cristo en nosotros nos transforma y nos hace cada día más como Cristo. Deja mi egoísmo a un lado y me enfoca en las cosas de arriba. Esta lucha interior la gana el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi espíritu se conecta con el Señor y comienzo a ver fruto en mi vida. Gálatas capítulo 5 versículo 17 nos habla y nos dice, nos enseña que la carne y el espíritu están en constante oposición. ¿Sí? Mi carne va a querer lo que quiere, pero mi espíritu que se ha conectado con el Señor, con el Espíritu Santo, mi espíritu hoy va a querer caminar y vivir en la voluntad de Dios. Esta batalla es evidente cuando nosotros tratamos de obedecer a Dios. Lo vamos a notar, lo vamos a ver. ¿Sí? Dice, fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. 2 Corintios 10 versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué importante que nuestra mente esté sujeta al Señor. Esto no es solamente por generación espontánea. Esto no es nada más porque dije, Señor, ahí está mi mente, amén. No, esto es tomando cautivo todo pensamiento. Cuando yo identifico un patrón de pensamiento, lo llevo a los pies de Cristo y pido la ayuda del Espíritu Santo y enfoco mi mente en las cosas que me alinean a mí, a la voluntad de Dios, al carácter de Cristo. Si algo en mi vida se está saliendo de eso, inmediatamente tomo aquello cautivo y lo llevo ante el altar del Señor. Pero a veces nos gusta más nuestra carnalidad en nuestra manera de pensar. Pero todo va a traer fruto, ¿sí? El pensamiento enfocado en la carne para muerte, pero el pensamiento enfocado en el Espíritu va a traer vida y va a traer paz a nuestra vida. Esa gran diferencia que hay. Ser hijo de Dios y vivir en santidad no significa que somos perfectos, pero sí significa que ahora nosotros elegimos hacia dónde vamos a enfocar nuestra vida. Dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, dice la Reina Valera. Pero la Nueva Traducción Viviente, si no me equivoco, dice que sobre toda cosa guardada cuides tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida lo que hay en tu corazón, es decir, en tu pensamiento. Cuida lo que ahí entra. Los pensamientos, hermano, son la semilla que va a dar como fruto nuestras acciones en el futuro. ¿Tú quieres ser alguien que actúa en la voluntad de Dios? Siembra las semillas correctas en tu pensamiento. Estos pensamientos van a determinar para dónde voy. Si yo le doy rienda suelta a la carnalidad, ¿qué crees que va a terminar pasando? Que mis actos van a ser actos carnales, ¿sí? Es el corazón, dijo Jesús, donde comienzan las guerras. No es cuando alguien dispara contra otra persona. Es cuando previamente en su corazón ya hubo una maquinación de algo. Cuando ya le dio rienda suelta a esta parte,
a este orgullo, a este enojo, a esta ambición o avaricia, qué sé yo, diferentes cosas. Eso se va gestando en el corazón de alguien y llega y da fruto una guerra, un pleito, diferentes cosas, la que tú quieras, ¿sí? Entonces, ¿en qué estamos enfocando nuestra mente? Póngase de pie en esta mañana. Yo quiero animarle a que usted pueda pensar por un momento y hacerte esa pregunta, ¿sí? ¿En qué estás enfocando tu mente? Si yo enfoco mi mente en las cosas de la carne, y hablamos, son cosas pecaminosas, pero también es excesiva preocupación en las cosas de esta tierra. Si yo enfoco mi vida en eso, mi pensamiento en eso, eso me llevará a mí a la muerte. Eso me llevará a perder el propósito de vivir. Eso me llevará a perder la paz. Pero si yo enfoco mi pensamiento en las cosas del Espíritu, va a venir vida a mi corazón. Va a haber propósito en mi vida. Va a haber paz de Dios en mi corazón. Ese es el camino de la santificación. Día con día, sujetar mi vida al Señor. Día con día, sujetar mi pensamiento a la voluntad de Dios. ¿En qué has estado enfocando tu pensamiento en estos días? ¿Qué es lo que domina tu pensamiento? Pues sin importar que haya sido, yo te animo a orar en esta mañana y decirle al Señor que Él sea el que tome control de tus pensamientos, que te ayude a identificar esos pensamientos y que te lleve a pensar cada día, a enfocarte cada día en Él y en lo que Él quiere, en aquellas cosas que me alinean a su voluntad. Bendito Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Dios. Te doy gracias, Señor, porque hoy venimos delante de tu presencia, Dios. Y entendemos, Señor, que no basta solamente con hacer una oración, Señor, un día. No basta solamente, Señor, con venir un día a la iglesia, Dios, y compartir, Señor. Y es algo bueno, Dios, pero tú estás buscando nuestro corazón. Tú estás buscando nuestra mente, nuestro pensamiento. Tú estás buscando ser el que llena todo en todo, Señor. Que todas las cosas que yo haga, aún las cosas de esta tierra, puedan ser glorificadas en ti, Señor, Dios. Porque tú estás presente en esas cosas, Dios. Que tú seas glorificado en todo lo que yo hago en esta tierra, Dios. Porque pongo mi mente en ti. Porque pongo, Señor, tu voluntad en mí, Señor, en toda situación, Dios. Hoy te pido, amado Espíritu Santo, ven, Señor. Ven, Señor, y transforma el interior de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos vivir para agradarte a ti. Que podamos vivir, Señor, para glorificar tu nombre. Que tengamos una mente, Señor, que se enfoca en las cosas del Espíritu, Señor, para tener vida y tener paz. Es nuestra oración en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.